El abogado del sanatorio Migone. Ustedes saben que hubo un caso de un chiquito de 2 años que falleció en el sanatorio y bueno, hay una polémica con respecto a cuál fue la causa de muerte. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buenos días, Luis, Fito y a la audiencia de La Lupa. Bueno, vamos a ir directamente al caso, Ricardo. Una primera pregunta que hasta ahora no se dijo, por lo menos yo no leí en ningún lado. Se hizo una autopsia, después vamos a hablar de los detalles de la autopsia, ¿verdad? Pero, ¿qué dijo el resultado de la autopsia? ¿Se sabe, de acuerdo con eso, según ese estudio, que después se puede discutir, cuál fue la causa de la muerte del niño? Bueno, el resultado de la autopsia por lo menos no está en conocimiento nuestro. Aclaro que la autopsia no fue practicada por el sanatorio, sino fueron utilizadas las instalaciones del sanatorio. La autopsia fue realizada por la doctora Ingrid Rodríguez, y eso fue solicitado por la familia a través del doctor Antonio Arbo, quien era el médico tratante del niño. Eso incluso está registrado en el circuito cerrado del sanatorio, y porque el circuito cerrado de ese lugar, además de imágenes, tiene audio. Entonces, toda esa secuencia en la cual el doctor Arbo le explica a la familia que sería relevante conocer la muerte del chico, la causa de la muerte, está registrado en ese circuito que en su momento ya fue entregado al Ministerio Público. En ese contexto, incluso el doctor Arbo le da opciones de lugares y bueno, finalmente se decide que se practique dentro de las instalaciones del sanatorio, que tiene un lugar adecuado para ese tipo de procedimientos. La doctora Rodríguez fue quien practicó eso y en los resultados desconocemos, porque obviamente nosotros no tenemos ninguna vinculación con ese procedimiento y no tenemos ninguna comunicación con la doctora Rodríguez para exigirles cuál va a ser el tiempo, o eso estará a disposición. Pero yo supongo que el sanatorio le interesa saber cuál fue la causa de muerte del niño. Nosotros somos los más interesados en ese resultado. Lo que no tenemos es la relación de dependencia de la doctora como para que nosotros le obliguemos a que nos informe en cuánto tiempo. Lo que sí estamos esperando es que ese resultado se presente al Ministerio Público o a la familia, y bueno, la familia oportunamente al Ministerio Público. Hoy ustedes no saben de qué murió el niño. No sabemos. O sea, solamente la autopsia. Y en la práctica le digo que no solamente la autopsia, sino eso generalmente luego se consolida con algo que se llama junta médica, porque la autopsia es básicamente el proceso de verificar el cuerpo. Claro. Luego viene un proceso donde ya no es el patólogo, sino otros médicos que conforman una junta, lo que valoran el informe de patología con la historia clínica, en este caso hay imágenes del circuito cerrado. Lo que se vio dentro de la historia clínica del chico para saber qué pudo haber causado la muerte. Claro, el testimonio tal vez de los médicos que intervinieron, de las enfermeras, etcétera. O sea, toda esa información tiene que ser valorada desde la perspectiva del conocimiento científico, porque... Y esto es muy importante. Yo puedo observar una situación y obviamente llego a conclusiones de lo que observo sobre la base de los conceptos que yo tengo. Si yo no tengo los conceptos científicos médicos, puedo llegar a conclusiones que no se ajustan a la realidad en ese ámbito. A mí me gustaría, claro, ir antes del hecho lamentable del fallecimiento del niño, en el sentido de la denuncia de los familiares que hablan de la falta de protocolo y de que no se siguió, digamos, todo lo que se tendría que haber hecho para salvar la vida del niño, en el sentido de tener un equipo para poder reanimarlo, la atención pronta que necesitaba el chico. ¿Qué dice el sanatorio respecto a las causas que llevaron a la muerte por una supuesta negligencia médica? Bueno, la primera cuestión, y que yo le había escuchado al abogado Barba decir de que no había médico de guardia, por ejemplo, que no había médico pediatra. Bueno, al ingreso es atendido por las 2 médicos pediatras que estaban de guardia en urgencias. En todo el sanatorio, en ese momento, habían 5 pediatras de guardia. En urgencias habían 2. Una de esas médicos de guardia es la que luego se hace cargo de atender al chico. Y bueno, está el registro tanto de la historia como de las cámaras, como la doctora, no hace falta manipular el nombre ahora de ninguna persona, pero la pediatra ingresa a medida que se le requiere, ingresa al lugar, al box donde estaba el chico. Porque la zona de observación, y acá hay que diferenciar, para los que tienen hijos seguramente conocen, una zona de urgencia se compone por un lado de consultorios y por otro lado de la zona de observación.
O sea, y eso al inicio, al entrar, se hace una valoración y uno puede calificar para simplemente esperar un consultorio dentro de la zona de urgencia o ingresar a la zona de observación. La zona de observación es casi como una internación. Sí, de hecho que lo es, ¿verdad? O sea, uno está permanentemente bajo el cuidado. Lo otro es un consultorio, o sea, uno espera, le llaman, atiende a un médico, ¿verdad? Correcto. Lo otro es una observación como una sala. Ahora, ¿a qué hora llega la madre con el chico? Aproximadamente a las 8:10 de la mañana. ¿Y a qué hora le atienden las primeras pediatras? A las 8:14. ¿Y eso está registrado por las cámaras de seguridad? Está registrado por la historia. ¿Va a observación a qué hora? Claro, está registrado. No, y a las 8:12 ingresa a observación. Entra uno de los box. 8:10 entra a urgencia. Sí. Se le deriva a observación a las 8:12. 8:14 le atienden las dos pediatras que evalúan inicialmente. Y eso está registrado tanto en la historia clínica como en las imágenes del circuito cerrado. Y bueno, a partir de ahí comienza lo que en medicina se hace. Uno observa la situación clínica y comienza a realizar sus análisis de qué podría ser. La doctora, en este caso, se comunica también con el médico tratante. El médico tratante es el doctor Antonio Arbo. Y bueno, el doctor Antonio Arbo comienza a dar las indicaciones de acuerdo a lo que se estaba produciendo. Eso tiene un devenir, luego se le realiza un baño al chico para bajar la fiebre, que era una de las indicaciones. Viene con complicaciones respiratorias y fiebre alta. Sí. Ajá. Entonces se le administra los medicamentos tendientes a bajar esa fiebre y también el método natural de baño en agua templada para quitar. Eso es una recomendación y una indicación del doctor Arbo. La médico pediatra que se encargó, que era la que estaba en urgencia en ese momento, encargado del chico, se comunicaba permanentemente con el doctor Arbo y eso está registrado. No solamente en la historia clínica, sino uno puede, eventualmente, el Ministerio Público puede solicitar un extracto de llamada del número que se utiliza en la guardia de urgencia, porque es un teléfono celular, que eso está en la telefónica, para corroborar los momentos de comunicación. También hay, obviamente, comunicación por WhatsApp, donde se le pasa informes al doctor Arbo sobre la evolución del chico. Ahora, él estuvo, ¿cuánto tiempo estuvo en ese box? ¿Y cuándo pasa a terapia intensiva? Porque desde las 8:14 hasta el momento en que el chico convulsiona, porque en un momento convulsiona, y eso deriva en una complicación que después, bueno, sabremos después cuál es la causa de muerte, pero... Bueno, el chico está desde las 8:14 más o menos, y el proceso propiamente de convulsiones comienza más o menos a las 12:28 del mediodía. Y ahí también, en pocos minutos, no tengo los detalles específicos, entra de lo que se denomina en paro. Y ahí se activa algo que se llama código. Estuvo 4 horas en ese box. Sí, porque eso tiene una secuencia en observación, uno tiene, y por reglas internacionales, se establece que entre 4 y 6 horas uno puede estar en un box bajo observación, porque el box de observación está por encima de lo que es una sala. O sea, si uno va internado a una sala, no va a tener un monitor ahí, no va a tener una enfermera que permanentemente le revise y no va a tener los médicos de guardia que están ahí. Entonces, en ese momento se produce ese suceso y ahí comienza, digamos, donde se activa un código y ese código genera por regla que bajen los de la unidad de terapia intensiva de niños, también de la unidad coronaria que está ahí a paso, está en el mismo nivel. Y bueno, ya la estaba atendiendo la médico pediatra de guardia, estuvo desde las 12:28 de la mañana, eso se puede corroborar también, con el menor en el box. Obviamente no hay imágenes de dentro del box porque eso no se puede ver, o sea, es una cuestión de privacidad que no pueden haber imágenes dentro del box. Pero hay en una zona donde se capta cuando uno va e ingresa hacia el box. ¿A qué hora se produce el deceso del niño? El deceso es declarado aproximadamente a las 13:05 El traslado a terapia no es recomendable, obviamente, en una situación de paro, porque dentro de la urgencia se cuenta con los equipos. Hay un carro de paro, que es lo mismo que tienen en los Él pisos. hace el paro en el box. Sí, en la zona de observación. De observación, sí. Un carro de paro, donde están todos los elementos que se requieren para ese carro. Ese carro está lacrado.
y tiene un inventario que solamente se renueva y se tiene que firmar cada vez que ese carro se abre. O sea, en este caso se abrió obviamente el carro y ahí había varios de los insumos que supuestamente no habían, bueno, esa es una percepción que se tiene. Y es otro tema también. Obviamente hay una cantidad específica de cada insumo. En un proceso de reanimación, eso puede, por la dinámica del proceso de reanimación, puede ir faltando algún que otro material. La farmacia de urgencia no es que está a dos pisos, la farmacia de urgencia está aproximadamente a 10 o 15 metros. ¿Qué faltó? Del box. ¿Qué faltó? No faltó, sino era la renovación de algo que... De un insumo médico. Claro. Y eso, yo hablé con los profesionales que entienden el asunto, no con los involucrados, hablé con gente imparcial, donde me dicen, no, lo que pasa es que una cánula de aspiración, por ejemplo, uno está usando y ya está pidiendo otra, porque esa cánula, luego, una cánula de aspiración de fluidos, se tranca, entonces yo ya estoy pidiendo otra para cuando se tranque cambiar inmediatamente. O sea, eso es un proceso que se da en un proceso de reanimación, ¿verdad? Pero nunca faltó en la secuencia. Es decir, nunca faltó. Yo estoy esperando todavía la cánula y ya se me trancó esta. No. Eso está registrado en la historia clínica y uno lo puede corroborar con todos los profesionales que intervinieron, tanto médicos, tanto de la guardia propiamente de urgencia, como de la guardia terapia intensiva de niños, que fue la primera en llegar para digamos, complementar el trabajo de reanimación. Doctor, ustedes ya hicieron toda la revisión del proceso y ustedes aseguran que no hubo ningún error dentro del Migones. Así mismo. Ahora, ¿están segurísimos de que no hay ningún error dentro del Migones? Estamos convencidos de que todo lo que se realizó conforme al protocolo. La causa de la muerte no lo vamos a determinar nosotros, lo va a determinar la ciencia. ¿Y por qué la autopsia la hace un equipo que no es de la Fiscalía? La autopsia la hace la doctora Ingrid Rodríguez, y eso dije al inicio, por pedido de la familia y el doctor Arbo. Y el tema de hacer una necropsia privada es algo habitual. La única diferencia en un proceso penal va a ser la siguiente. Si quien ordena la autopsia es el Ministerio Público, entonces eventualmente ese sujeto se convierte en un perito. Si se trata de una necropsia particular, como en este caso, se convierte en un testigo experto. La situación no cambia absolutamente nada, porque en ambas hipótesis la persona tiene el deber de decir la verdad, y si no dice la verdad va a tener una responsabilidad penal. Todo su trabajo puede ser verificado por, obviamente, otros profesionales, tanto lo que el sanatorio pueda considerar, porque esta doctora no es del sanatorio, aclaro, y no fue llamado por el sanatorio tampoco, así como los médicos que la familia consideren oportuno nominar para que revisen ese trabajo. Te lo voy a preguntar así crudamente y sin querer herir la sensibilidad de la familia, ¿verdad? Pero la descripción que hacía uno de los familiares, creo que fue la abuela, de que encontraban al chico y en un tupper estaban los órganos. Yo no sé cómo se hace el procedimiento de la autopsia, puede que efectivamente en un tupper se guarden los órganos en la medida que se los va pesando, lo que fuere. Pero eso que quedó, por decirlo así, sirve para que un profesional designado por el Ministerio Público pueda todavía revisar eso y determinar la causa de la muerte. Sí, los órganos, y aclaro, los órganos tienen obviamente los tipos de recipientes donde se almacenan. Porque eso después, en algunos casos, se puede aplicar algún tipo de examen químico sobre esos. En ese caso, el tipo de almacenamiento va a ser distinto. Si lo que se pretende es hacer una observación sobre el órgano, obviamente el método de almacenamiento no va a ser idéntico a lo otro, porque se trata de otro tipo de observación que le van a hacer. Todo eso obviamente puede ser revisado, porque se tratan de exámenes que un profesional, yo no te puedo dar los detalles porque no conozco la ciencia, puede ser revisado por cualquier profesional y decir, bueno, acá yo observo algo distinto, por eso se hacen unos cortes y se observa se llama histología, se observa en un microscopio, y otro patólogo podría verificar y controlar lo que hizo la doctora Rodríguez, que paradójicamente, independientemente que haya sido llamado y que sea una necropsia particular, es la directora, eso lo supimos después, ¿verdad? Es la directora del laboratorio, creo que de patología forense del Ministerio Público, ¿verdad? En este caso... O sea, ella digamos, trabaja para el Ministerio Público en su calidad de
de forense. Bueno, no sé, algo más porque tenemos que escuchar también a la familia No, después. creo que hay que escuchar a la familia. Sí. Solamente otra aclaración. El tema de los insumos, por ejemplo, Luis, son cuestiones que objetivamente se pueden probar porque hay un inventario, hay unas compras de los insumos. O sea, es sumamente fácil de corroborar objetivamente porque esa es una cuestión. Hay evidencias que son objetivas y hay evidencias que tienen una carga de subjetividad. Y acá hay que ser sinceros, nosotros no vamos a polemizar en ningún momento con la familia. Nosotros creemos que la verdad es lo único que va a traer tanto paz para la familia como paz para la comunidad. Y la verdad se va a determinar con la ciencia, con la autopsia, con la junta médica, donde todas las partes van a poder ofrecer sus profesionales para llegar a una conclusión. Creemos que esto tiene que ser así, porque de lo contrario, ninguna campaña que se pueda generar, que yo quiera cerrar, por ejemplo, un sanatorio, eso no va a traer verdad al proceso. Y cuando se halle la verdad, determinaremos si realmente hace falta justicia, porque esa verdad implica que hay una conducta penalmente relevante que debe perseguir, o la verdad implica que definitivamente la muerte era una situación inevitable. No, claro. Esas dos hipótesis son las que se manejan en cualquier investigación. No le hacen firmar nada a la familia cuando ocurre una desgracia como esta. La familia firmó un formulario donde solicita la autopsia y... Pero eso no implica ningún artículo que deslinde responsabilidad del sanatorio. No. Lo que pasa es que la autopsia es el proceso para conocer las causas de la muerte. O sea, en ningún momento el sanatorio le va a hacer firmar a una familia, y aclaro, esto fue hecho por el doctor Arbo, y están las grabaciones donde el propio doctor Arbo es el que habla de la nota y de la hora y le hace firmar a la familia. O sea, el Millones no está desligado de una responsabilidad penal. Claro, eso o civil. Claro, eso no tiene ninguna cláusula donde uno se libera de nada. O sea, para ponerlo en sencillo, si se llega a concluir de que hubo negligencia médica, el sanatorio no deslinda ninguna responsabilidad con ningún documento que se haya suscrito. No, para nada, en ningún momento. Pecuniaria y penalmente responsable si es que hubo. Claro, lo de penalmente responsable siempre está relacionado a las personas físicas. Claro. Civilmente en el caso. Civilmente en el caso de que fuera...